para hacer. Tienen ustedes los pasos para hacer un buen trabajo después de la meditación, de la reflexión que vamos a hacer en esos momentos. Entonces, primero es preparar el lugar donde vamos a estar y invocar, como lo hicimos ya ahorita, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que iluminar nuestras mentes, abrir nuestro corazón para encontrarnos con la palabra que es Cristo, camino, verdad y vida. Él nos va a llegar, nos va a ayudar a reflexionar y encontrarnos con Dios Padre a través de su palabra. Segundo es el texto. Hay que leer el texto, de lo que acabamos de hacer, leer el texto y ir meditando, ¿verdad? ¿Qué palabra me ha llamado más la atención? Si tienes en este momento, ¿verdad? Tu Biblia, yo creo que es muy conveniente, ¿verdad? Que tengan su Biblia en la mano. Esta Rocío iba a hacer por ahí una pequeña dinámica, a ver si se presta ahorita para hacerla, y creo que eso nos va a ayudar muchísimo. No sé si se puede hacer ahorita, Rocío, la dinámica. Bueno, les pido, ¿verdad?, que tengan a la mano su Biblia, es muy importante. Incluso, ¿verdad?, que busquen el texto que acabamos ahorita de leer. Este texto está en San Mateo, en el capítulo 2, versículo 1 al 12. Entonces, en su Biblia, no importa, ¿verdad?, que rayen las palabras, que pongan allí en la Biblia algunas anotaciones, eso nos va a indicar que ustedes están utilizando la palabra de Dios. Entonces, tener, ¿verdad?, siempre la palabra de Dios a la mano, leerla, después meditarla, ¿verdad?, que es el tercer paso. Busca qué es lo que Dios te quiere decir en este pasaje, ¿verdad? Meditarla, ¿verdad?, hacer ese momento de encontrarnos, ¿verdad?, con la palabra Jesús, palabra. Después, hacer de esa palabra una oración, que sería la oratio. Ahí dice rezar, ¿verdad? Es la oración. El texto que hemos leído, que hemos meditado, que es palabra de Dios, nos tiene que llevar a un encuentro con Dios. La misma palabra nos tiene que ir encaminando, haciendo un itinerario espiritual. El último paso, ¿verdad?, es la contemplación. Esta contemplación nos identifica con el Señor, contemplando a Jesús en el trasfondo, ¿verdad?, de haciendo que esta palabra vaya dirigida de manera especial para nosotros. Se escucha atentamente con el corazón y con la práctica que Dios nos pide, ¿verdad?, y la que podamos nosotros hacer. Entonces, esos son los pasos que nosotros tenemos que seguir para hacer esta meditación de la palabra de Dios. Bueno, pues vamos a comenzar a entrar de lleno a lo que es el texto que acabamos de escuchar. Primero, yo les quiero compartir, ¿verdad?, con ustedes el contexto de la palabra de Dios. Cómo Jesús nace en este contexto histórico. Y primero, en el tiempo en que Jesús nace, había mucha desconfianza, había pérdida, ¿verdad?, de valores. En general, había mucha miseria, sobre todo en el reinado del rey Herodes. Había mucha riqueza para algunos, existía muchísima pobreza. Había en años antes del nacimiento de Jesús, la cuestión económica estaba
muy mal, ¿verdad? Los pobres sufrían mucho, no tenían que comer, estaba muy escaso el trabajo, ¿verdad? La gente iba hasta los lugares, ¿verdad?, impensables para buscar un poco de comer, incluso cuando recogían un poquito de hierba del campo, ¿verdad?, del comino, ¿verdad?, o de otras hierbas del campo, inmediatamente, si se daban cuenta, tenías que pagar hasta impuesto, ¿verdad?, de lo poquito que recogías en el campo. Y bueno, pues la gente era obligada a que se quedara solamente con una parte para comer. eh, Había mucha muerte, ¿verdad? Precisamente porque pues no había que comer, y había muchos robos, asesinatos, ¿verdad? Pues como lo estamos viviendo hoy en día. Entonces, en todo este contexto muy difícil, es cuando dice el texto de Gálatas, en el capítulo 4, versículo 4 al 7, Gálatas 4, 4, 7. Padre, tu micrófono, por favor. A tratar de meditar, en Gálatas 4, 4, y dice: al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la filiación adoptiva, la prueba de que somos hijos de Dios. Entonces, viendo Dios toda esta necesidad, ya que estaba pasando el pueblo, todo esto que estaba sufriendo, entonces surge esta profecía de Gálatas 4:4 al 7. Dice: llegada a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Al decir nacido bajo la ley, es decir, Jesús nace como cualquiera de nosotros, así en esa circunstancia de pobreza. Ya lo vamos ahorita a desglosar. Entonces nos damos cuenta que Jesús en ningún momento hizo alarde de su categoría, ¿verdad?, de Dios. Y lo vemos, ¿verdad?, con claridad en San Juan, en el capítulo 3, versículo 16 y 17. San Juan 3, 16, 17. Y dice: porque tanto amó Dios al mundo, que le dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Este texto, ojalá, verdad, que algún día lo podamos meditar, es una riqueza, es una joya evangélica. Primero, lo que nos damos cuenta es que Dios ama a lo que Él ha criado, ¿verdad? Ama a todas las personas y ve el modo de vivir, ve el sufrimiento, y de ahí, ¿verdad?, ama con más eficacia, con mayor fuerza, ama a Dios al mundo, es decir, nos ama a nosotros. Y por amor a nosotros, entonces Dios envía a su propio Hijo, ¿verdad? Y ya dice Gálatas que nacido de una mujer. Entonces nos damos cuenta de que el nacimiento de Cristo es una profecía plena, ¿verdad?, cumplida en la persona de Jesús. Bueno, pues ese es el contexto. Ahora vamos a entrar de lleno al Evangelio. El Evangelio lo vamos a comparar un poquito con la lectura que hizo Rocío, ¿verdad? Es la lectura que viene en esa ficha que está presente ahí, pero vamos a compararla con la lectura
de la Biblia de Jerusalén, nos vamos a dar cuenta que hay unos cambios que muchas veces nos hace pensar otras cosas. Es decir, la palabra a veces fuerza, pierde, ¿verdad? Su fuerza, su contenido, y ese es para que nosotros entendamos mejor. Ahí tenemos la Biblia de Jerusalén y tenemos la Biblia latinoamericana. Son dos textos que dicen el mismo evangelio, pero con diferentes palabras. Bueno, en la Biblia de Jerusalén, primero encontramos, dice, nacido Jesús en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes, unos magos vinieron del oriente, se presentaron en Jerusalén. Primer versículo. Ahí está la lectura, ¿verdad? Bueno, ahora, miren, vamos a ver la primera palabra, ¿verdad? Entonces, vean cómo hay una diferencia muy grande en la lectura que hizo esta Rocío y con la lectura de la Biblia de Jerusalén. Dice en la lectura que hizo Rocío, después del nacimiento de Jesús en Belén de Judá, y en la Biblia de Jerusalén dice, nacido Jesús en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes, unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén. Cambian algunas palabras. La primera palabra que cambia es nacido Jesús. ¿Ya? Ahí dice después del nacimiento de Jesús. En la Biblia de Jerusalén tiene un gran sentido. Nacido Jesús. Esta palabra es muy importante para San Mateo. La palabra nacer viene de una palabra griega, ¿ya? Y esa palabra griega se dice geniemai, 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 geniemai. Nada más para que ustedes escuchen y el sonido les va a decir mucho. Geniomai, geniomai. De ahí viene la palabra que se utiliza en el primer libro de la Sagrada Escritura, que es Génesis. Dice geniomai, Génesis. Génesis, geniomai, quiere decir nacimiento. Y ahí en el libro del Génesis, entonces dice que va a iniciar un nacimiento, ¿verdad? Es decir, empieza la creación. Y San Mateo quiere con ese texto indicar una nueva creación. Por eso él pone esta palabra. Y esta palabra pues, nos va a indicar cómo entonces Jesús va a realizar una nueva creación. Entonces la palabra es mucho, muy importante para nosotros. Dice entonces, geniomai, Génesis, Génesis, nacimiento. Entonces, para que nosotros vayamos entendiendo la profundidad que tiene el texto. Y luego sigue el texto diciendo, nacido Jesús, aquí porque ya la palabra está traducida, ¿verdad? Jesús, en hebreo, ¿verdad? Es Yeshua, Yeshua, Yeshua. Y entonces ya para traducirlo de Yeshua, entonces se traduce ya Yeshua, Jesús, ¿verdad? Ya traducido en griego, casi todos los nombres, ¿verdad?, masculinos, también algunos femeninos. Algunos nombres masculinos siempre terminan con una sigma. Sigma es una S. Entonces Jesús, ¿verdad?, ahí nos damos cuenta cómo termina con una sigma, con una S. Entonces, Yeshua, ¿verdad?, quiere decir Salvador. Y entonces, ya traducido para nosotros, ponen Jesús como traducido como Salvador. Pero el nombre de Jesús es Yeshua. Ese es el nombre de Jesús. Nada más que ya está traducido para nosotros, Jesús. Entonces, eso es lo más importante. En Belén de Judá. Esta palabra es hermosísima, ¿verdad? Belén.
Belén significa casa del pan, ¿verdad? Belén. Y es sorprendente cómo Jesús nace en Belén, siendo Jesús el pan bajado del cielo. Y es sorprendente, ¿verdad? Cómo ese pan bajado del cielo es el mismo Jesús que nace en ese lugar que significa casa del pan, ¿verdad? Entonces, Belén significa casa del pan. Hago un pequeño paréntesis aquí. Belén es una ciudad hasta ahorita hermosísima. En esta ciudad, han pasado grandes acontecimientos, ¿verdad? Dos acontecimientos que menciono. Uno de ellos pues ahí nació el rey David, ¿verdad? Un acontecimiento extraordinario. Otro acontecimiento muy triste, ¿verdad? Es que allí en Belén es cuando el rey Herodes manda a matar, ¿verdad?, a todos los niños inocentes. Un acontecimiento muy triste, ¿verdad? Y son dos acontecimientos que hasta el día de hoy la ciudad de Belén los tiene muy presentes, ¿verdad? Pero bueno, la ciudad como tal es una belleza. Yo estuve ahí en Belén, ¿verdad? Fui al lugar donde nació Jesús, ¿verdad? Hay una estrella, ¿verdad? Por eso habla en el texto que los reyes magos se guiaron por una estrella, ¿verdad? Ya ahorita lo vamos a ver. Pero en el piso, en el lugar donde nació realmente Jesús, está una estrella y es un lugar muy venerado, ¿verdad? Mucha gente lo primero que hace al llegar a este lugar es ponerse de rodillas, ¿verdad? Tiene un sentido muy grande, lo vamos a explicar también, ¿verdad?, al encontrarte en este lugar. Y luego después pasas, ¿verdad?, lo que es ya una basílica, ¿verdad? Y en esta basílica, con la gracia de Dios, celebré la Eucaristía. Y esto nos da oportunidad de ver la Sagrada Escritura de otra forma, ¿verdad? Meditar la palabra de Dios de otra forma, ¿verdad? Estamos en el lugar donde la palabra de Dios realmente se hizo carne. Y allí entonces surge una palabra hermosísima, ¿verdad? Es carum factum es. Carum factum es. ¿Qué quiere decir? La palabra, o sea, la palabra de Dios, como ahorita nosotros que hemos escuchado la palabra de Dios escrita, la palabra de Dios se hizo carne y nació precisamente allí en Belén, la casa del pan. Ese pan bajado del cielo es Jesús. ¿Cómo lo podemos comprobar? Pues vamos a darnos cuenta que todo el capítulo de San Juan, el capítulo 6 de San Juan, nos habla de este acontecimiento extraordinario. Además que hay que entender, ¿verdad? Dos cosas que nos habla precisamente San Juan en el capítulo 6, en el versículo 41. San Juan, capítulo 6, versículo 41. Y dice, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Ahí está la prueba. La palabra de Dios nos da cómo meditar la realidad de lo que estamos nosotros reflexionando. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Yo soy primero. El yo soy es la identidad divina de Dios. Yo soy, ego en mí. Recordemos cuando Moisés le dice a Dios en el monte Oreb, ¿verdad?, allá en el Sinaí, le dice, ¿quién eres, Señor? Dime quién eres. Y Dios revela su identidad y le dice, yo soy, te manda. Hay mucho que decir aquí, ¿verdad? Nosotros a veces nos peleamos con nuestros hermanos separados por el nombre de Dios, ¿verdad? Ellos le dicen Jehová, nosotros decimos Yahvé, pero hoy Dios revela su nombre y dice, yo soy, ego en mí.
vele decir al faraón que deje salir a mi pueblo de la esclavitud. Y va Moisés y le dice al faraón, dice Dios, el Dios de Israel, que deje salir a su pueblo. El yo soy me manda. Y Jesús utiliza precisamente este nombre para revelar su identidad divina. ¿Verdad? Yo soy. Primero, nos damos cuenta, ¿verdad?, de que ese Dios que está en el cielo ha bajado. Inmediatamente revela el gran misterio, ¿verdad?, el gran milagro de la encarnación. Y dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Es decir, está en el cielo y baja para cumplir la promesa, el Emmanuel, yo estaré con ustedes. Inmediatamente nos damos cuenta entonces de que el nacimiento de Jesús es una realidad. O sea, Jesús está realmente presente en medio de nosotros. Es el enviado de Dios, es el Dios con nosotros, ¿verdad? Entonces, estas palabras son hermosísimas en este momento. Nacido Jesús en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Recordemos que Herodes estaba gobernando en aquel tiempo, pero era pues un hombre muy tirano, ¿verdad?, que la ambición, ¿verdad?, lo estaba carcomiendo y él buscaba la forma de que nadie le quitara el reinado, ¿verdad? Ya tenía muchísimos años y buscaba la forma de cómo enriquecerse. Y si era necesario matar, pues mataba. Ahí están los niños. Y mató a mucha familia de él, precisamente porque trataban de quitarle el reinado. Y sin embargo, pues él se iba haciendo más poderoso al sembrar miedo entre la gente y cobraba impuestos muy altos y entonces pues tenía dominada pues a todas las ciudades, ¿verdad? Y en ese momento llegan unos reyes magos. Estos reyes magos no, propiamente no son ni reyes ni son magos, ¿verdad? Estos grandes personajes son unos astrólogos venidos de Babilonia. En la antigüedad, ¿verdad?, ellos se dedicaban mucho a la astrología, ¿verdad?, y hubo por allí, en ese tiempo, ¿verdad?, una especie de constelación, ¿verdad?, en las estrellas, y una estrella de luz tuvo mayor luz, ¿verdad?, brilló bastante y entonces inmediatamente con eso se dieron cuenta de que iban a ser, ¿verdad?, un gran personaje. Entonces, como eran astrólogos, entonces ellos comenzaron a indagar, ¿verdad?, acerca de las escrituras, cómo iba a suceder este gran acontecimiento. Y hay en la Sagrada Escritura, tenemos entonces una profecía que nos hace precisamente ver este acontecimiento, ¿verdad?, como en esta profecía se cumple lo de Malaquías y dice en la profecía de Malaquías, y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará mi pueblo Israel. Entonces ya está la profecía. Estos astrólogos entonces comienzan a ponerse en camino. Y el camino es el camino de la fe, ¿verdad? Y nos vamos a dar cuenta cómo, siendo paganos, o sea, no siendo del pueblo de Israel, ellos se ponen en camino. Es decir, quieren encontrarse, ¿verdad?, con ese rey, viendo, ¿verdad?, la estrella, diciendo que todo gran personaje
pues nace con una gran estrella, ¿no? Eso fue lo que ellos decían y se pusieron en camino. Y solamente vamos a encontrar en el protoevangelio de Santiago, esto no es un evangelio, ¿verdad?, que esté en las Sagradas Escrituras, sino que es un evangelio apócrifo. ¿Qué quiere decir? Que simplemente no está reconocido por la Iglesia, pero que trae muchas cosas maravillosas. Y de ahí, de ese protoevangelio de Santiago, es donde surgen los nombres de estos magos, ¿verdad?, que vuelvo a repetir que son unos astrólogos, pero bueno, pues les comienzan a decir magos precisamente porque sale de allá del protoevangelio de Santiago. Y pues como ya los conocemos, entonces eran tres hermanos, dice así el evangelio de Santiago, tres hermanos, los cuales eran Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿verdad? Y de ahí pues sale esos nombres, ¿verdad?, de ese protoevangelio de Santiago. Pero eso no está en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Es un protoevangelio pues, que es apócrifo, que no está reconocido por la Iglesia, y de ahí fue donde salieron estos nombres, ¿verdad? Después, entonces, estos reyes magos se ponen en camino. ¿Y cuánto tiempo más o menos duraron en esa travesía? Dicen los estudiosos que duraron como 9 meses. Esto nos hace pensar inmediatamente que entonces, desde que el ángel le anunció a María, ellos ya comenzaron a ver los astros y ver que una profecía se iba a cumplir. Y entonces cuando se ponen en camino, ya en el camino fue cuando se encontraron, ¿verdad?, con la estrella. Y esa estrella fue la que los iba guiando a este lugar donde Jesús iba a nacer. Cuando llega a Jerusalén, dice el texto, llegaron a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Aquí hay muchas cosas extraordinarias. Primero, imagínense, el rey Herodes era un rey muy ambicioso, ¿verdad?, y poderoso por el miedo que ya había sembrado, y de repente estos grandes personajes, ¿verdad?, de Oriente llegan y se presentan en Jerusalén con el rey Herodes y le dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? Inmediatamente Herodes, su respuesta es, yo soy, ¿verdad? Y los magos le dicen, no, porque nosotros hemos visto su estrella, es decir, el rey acaba de nacer. Y el texto inmediatamente nos dice que toda Jerusalén se sobresaltó, ¿verdad?, junto con Herodes y Jerusalén, ¿verdad? Hay dos cosas. Primero, Herodes, un rey ambicioso, dice, ¿cómo es posible que haya nacido un rey? O sea, si el único rey soy yo. Eso es por una parte. Y por otra parte, está todo el pueblo, ¿verdad?, que sufre todas las consecuencias de la pobreza, de la enfermedad, ¿verdad? Entonces se sobresalta pensando en la profecía que que se iba a cumplir ya. Entonces toda Jerusalén está conmocionada, ¿verdad? Y el rey Herodes, inmediatamente al oír estas palabras, se sobresaltó, se enojó, ¿verdad? Y entonces convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué a los sumos sacerdotes y a los escribas? Porque son ellos los que tienen que anunciar al rey Herodes la profecía que está ya digamos, que se va a cumplir, ¿verdad? Y por eso Miqueas habla precisamente de esta profecía, y ellos le dicen, sí,
Ciertamente hay una profecía en las Sagradas Escrituras que dice que van a ser, ¿verdad?, en Belén de Judá. Y él inmediatamente dice, pero ¿cómo es posible? O sea, a mí nadie me puede quitar el reinado, el trono. O sea, eso yo no lo voy a permitir, ¿verdad? Ellos entonces se fueron a ver dónde iban a ser, ¿verdad?, el niño, ¿verdad?, el Jeshua. Y los sumos sacerdotes y los escribas, como ya habían pronunciado que en Belén de Judá, entonces inmediatamente los astrólogos, los reyes, ¿verdad?, se pusieron en camino hacia Belén, ¿verdad?, ya al escuchar de los sumos sacerdotes y de los escribas que la profecía se estaba cumpliendo. Y entonces la profecía dice, y tú, Belén, tierra de Judá, no eres no la menor entre las principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Esa es la profecía. Entonces el rey Herodes llamó aparte a los magos y les dijo, ¿verdad?, con toda ironía, ¿verdad?, con toda soberbia, ¿verdad? Ahí inmediatamente nos damos cuenta cómo el rey Herodes busca la forma de acabar, ¿verdad?, con este pequeño. Y irónicamente, ¿verdad?, le dice, vayan allá a Belén, busquen a este niño y cuando lo encuentren, pues avísenme para que vaya yo también pues, a adorarlo, ¿verdad? Esta palabra es muy fuerte, no debería estar en los labios de Herodes, pero como está fingiendo, ¿verdad?, en su soberbia no quiere que nadie le quite el reinado, se atreve a decir esta palabra, ¿verdad?, de adoración. La palabra, ¿verdad?, adoración solamente es para Dios, es latría, es un culto de adoración solo para Dios, ¿verdad? Y entonces el rey Herodes, para tratar de confundir, ¿verdad?, a los magos, entonces le dice, encuéntrenlo para que yo también vaya a adorarlo. Es una ironía, ¿verdad? Después fueron a Belén para indagar cuidadosamente sobre el niño y entonces Herodes quería que le comunicaran, ¿verdad?, el lugar donde había nacido el niño. Y los magos se ponen en camino, ¿verdad? Volvemos a repetir, el caminar de los magos es el caminar de la iglesia. Y nos damos cuenta que no solamente el pueblo de Israel, el pueblo elegido, es el que debe de buscar a su Mesías, ¿verdad?, según la profecía, sino ahora nos damos cuenta de que los pueblos paganos, venidos de Oriente, representados precisamente en estos astrólogos reyes, ¿verdad?, pues comienzan a indagar para llegar a Jesús. Nos damos cuenta entonces que el nacimiento de Jesús no solamente viene para un pueblo, ¿verdad?, que es Israel, sino que viene para todos, para el pueblo elegido, pero también para todos los paganos. Entonces, ese caminar de los reyes, ¿verdad?, es el caminar de la iglesia. Y de ahí nos damos cuenta entonces que todos tenemos esta gran oportunidad de poder tener un encuentro, ¿verdad?, con Jesús. Entonces, después de oír al rey, se pusieron en camino. Y de ahí que la estrella los fue dirigiendo a este lugar donde estaba el niño. Ahí se detuvo, ¿verdad?, la estrella encima del lugar donde el niño Jesús estaba. Aquí San Mateo hace ver algo interesante. Primero,
cómo el, el, el cambio, ¿verdad? El cambio del nacimiento de Jesús. Primero sabemos que Jesús nació en una cueva, ¿verdad? Y el lugar en Belén está, ¿verdad? Así, como hace 2000 años sucedió este acontecimiento. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esto? Cuando llegaron, ¿verdad? José y María a Belén para empadronarse, pues sabemos que había mucha gente, porque así lo dice el Evangelio. Ellos ya no alcanzaron posada. Entonces alguien les dijo, miren, allá en unas cuevas, ¿verdad? Donde resguardan los animales, pues es el único lugar donde ustedes pueden descansar, ¿verdad? Y más, cómo está la mujer, ¿verdad? Que era María, pues, ya estaba a punto de dar a luz. Entonces no hay lugar, ¿verdad? En otro sitio. Y bueno, pues José se fue a esas cuevas y bueno, pues ahí nació Jesús, ¿verdad? No es conveniente ahorita regresarnos, ¿verdad? Para explicar bien el texto. Lo que quiere decir San Mateo es que estuvieron un tiempo en ese lugar, ¿verdad? En cuanto nació Jesús, y después de que nació Jesús, pues ya la gente comenzó a retirarse, ¿verdad? Que se habían empadronado. Entonces, para que María descansara, ¿verdad? De toda esta cuestión, ¿verdad? Del parto, entonces ya se fueron a una casa. Entonces, para suavizar un poquito este acontecimiento de pobreza, ¿verdad? ¿Cómo es posible que el Mesías, el Hijo de Dios, haya nacido en este lugar? Y entonces San Mateo, para suavizar un poco esa situación, pone, ¿verdad?, que se postró en la casa donde estaba el niño. Entonces, es simplemente para suavizar la situación. Pero el hecho es de que Jesús nació, ¿verdad?, en esta cueva, ¿verdad?, ahí en Belén, pero después para descansar María, bueno, pues se fue ya a una casa, ¿verdad? Entonces, entraron en la casa y vieron al niño. Esto es muy sorprendente, ¿verdad? Eh, lo, lo vamos a meditar de una manera que nos haga a nosotros así motivar, ¿verdad? Que nos haga así como estremecer. Primero, ¿cómo podemos nosotros pensar que Dios, siendo de condición divina, no hace alarde de su categoría de Dios, sino al contrario se anonada a sí mismo y toma la condición de un hombre, ¿verdad?, como nosotros? Y esto lo vamos a ver en Filipenses, cómo Jesús, siendo de condición divina, no hace alarde de esta categoría de Dios, sino al contrario, se anonada a sí mismo y toma la condición de un hombre. Dice en el capítulo 2 de Filipenses, en el versículo 6 hasta el 10, y dice, el cual, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino al contrario se anonadó a sí mismo y tomó la condición de un hombre, de un siervo. Entonces, ¿cómo entender la humillación de Dios para con nosotros? Tenemos que entender que por amor a nosotros, Dios se humilla, ¿verdad?, para que pueda revelar la presencia de Dios entre nosotros. Y esto lo vamos a ver hasta el final del Evangelio. ¿Cómo es posible que Jesús se deje golpear, se deje maltratar? Y inmediatamente, ¿verdad?, pensamos, si Él es Dios, no lo hubiera permitido. Pero Jesús quiso anoradarse, quiso hacerse pequeño. El texto dice
que se hizo niño, ¿verdad? Entonces, siendo de condición divina, no hace alarde de esta categoría, y al contrario, se anonada. Esto es hermosísimo para nosotros. Y ahí es donde tenemos que valorar la presencia real de Dios entre nosotros. Por eso cuando celebramos la Eucaristía, ya Jesús está presente. Es realmente la presencia de Dios entre nosotros. Y nos damos cuenta, ¿verdad?, de que nosotros tenemos que ver esa presencia de Dios, abrir nuestros ojos de la fe y dejar que nuestro corazón palpite, ¿verdad?, ante la presencia divina. Cuando comenzamos a ver esta grandeza, yo creo que es cuando comenzamos a vivir realmente nuestra fe, porque nos damos cuenta, sobre todo, ¿verdad?, el sacerdote, que cuando el sacerdote levanta la hostia consagrada, presentando a Jesús, que se anonada y que está entre nosotros, la mayoría de las personas agachan la cabeza. Y uno dice, ¿por qué la agachan? ¿Qué no quieren ver a Jesús presente? Y muchos agachados, ¿verdad? Y de una y otra forma, el sacerdote invita a la gente a que no se agache, que vea a Cristo que está realmente presente, ¿verdad? Es cuando Jesús se anonada a sí mismo y quiere estar entre nosotros. Y dice en San Mateo, en el versículo 11 del capítulo 2 que estamos meditando, dice, entraron a la casa y vieron al niño, ¿verdad? Esta palabra, ver, Jesús la va a utilizar muchas veces, ¿verdad? Va a ser una forma, ¿verdad?, de cómo él va a mostrar, ¿verdad?, ese amor de Dios, cómo va a revelar ese amor de Dios, ¿verdad? Y esta palabra es hermosísima, ¿verdad? Es Edón, que es mirada de amor, ¿verdad? Entonces, cuando uno levanta la vista y ve la presencia de Dios, es un Edón, así como Jesús. Jesús vio, ¿verdad?, al leproso. Jesús vio a la mujer, ¿verdad?, sorprendida. Jesús vio, ¿verdad? Entonces Jesús inmediatamente ve con una mirada de amor, Edón. Y nos damos cuenta cómo aquí entonces estos personajes astrólogos, ¿verdad?, magos, ¿verdad?, ven a Jesús con esa mirada de amor, ¿verdad? Se anonadan de estar presentes ante la presencia de Dios, descubren la presencia real de Dios y dice, lo vieron. Esto es algo grande para nosotros. Nunca hay que agachar, ¿verdad?, la cabeza cuando el sacerdote nos presente a Jesús realmente presente en la Eucaristía. Lo vieron con María, su madre. Esta palabra nos hace comprender la grandeza de la mujer, ¿verdad? Primero, dos palabras, María y madre, ¿verdad? Todas las mujeres, todas las mujeres, ¿verdad?, poseen un don tan maravilloso, el don de ser mujer, ¿verdad?, y luego el don de ser madre. Es algo sorprendente, ¿verdad? El don de ser mujer, ¿verdad? Por eso Jesús muchas veces en los evangelios llama así a María, ¿verdad?, mujer. Ahí tienes a tu hijo, ¿verdad? Y a otras personas, ¿verdad? A María Magdalena, ¿verdad?, mujer, ¿verdad? Entonces, es un don tan maravilloso, es una identidad de lo que Dios ama, ¿verdad? Dice el texto de San Lucas, que Dios puso sus ojos en la humildad de esta mujer, en la humildad de su sierva. Poner los ojos en la Sagrada Escritura significa enamoramiento, como los novios, ¿verdad? Cuando un joven pone los ojos en una mujer, pues es para enamorarse. Bueno, pues así Dios, ¿verdad?, pone sus ojos en esta mujer. Entonces, el ser mujer es un don grandísimo, ¿verdad? Y luego les otorga, ¿verdad?, las mujeres que son bendecidas, ¿verdad?,
les otorga el don más maravilloso de ser madres, ¿verdad? Y lo hemos explicado en algunas ocasiones en la celebración de la Eucaristía, en las homilías, ¿verdad? Cuando se presta para esto. Decimos que en el Salmo 138, 139 en unas Biblias, dice que Dios con sus propias manos nos fue formando en el vientre materno y fue entretejiendo todas nuestras entrañas, y además nos hizo imagen y semejanza suya. Por eso el don maravilloso que Dios otorga a la mujer es ser madre, ¿verdad? Y además en ese vientre es una bendición de Dios. ¿Qué quiere decir? Que lo que tú llevas en el vientre, ¿verdad? Es la obra más extraordinaria que Dios ha realizado, ¿verdad? Realizarlo con sus propias manos. Si nosotros leemos el libro del Génesis, hay dos formas de creación, una por su boca y otra por su acción, que son sus manos. Nosotros somos creados, ¿verdad? Por sus manos, no por su boca. El libro del Génesis dice, dijo Dios, ¿verdad? Entonces, la creación por su boca y la acción de la creación por sus manos. Y nosotros somos los únicos que somos creados por las manos de Dios. Entonces, al ver este nombre, ¿verdad? Primero, María y Madre. María significa la mujer amada, ¿ya? Ahí está la palabra, la mujer amada. ¿Y por qué Dios ama? Bueno, pues porque fue la madre del Salvador, ¿ya? La que le dijo sí a Dios. Ese sí, que es el fiat de María, ¿ya? Es el amén de nosotros. Cuando tú te acercas a recibir, ¿verdad? A Cristo, ¿verdad? En la comunión, ¿verdad? Y dices amén, ahorita por lo de la pandemia, ¿verdad? No podemos pronunciarlo, pero cuando dices amén, es el fiat de María. Con el fiat de María estaba diciendo sí, acepto. Y en ese momento recibió a Jesús y se encarnó. Entonces nosotros cuando recibimos la comunión, la presencia real de Dios, decimos amén. Estoy recibiendo a Jesús, la palabra que hemos escuchado, ahora lo estoy recibiendo para que se encarne. Y ahí es donde surge entonces la palabra carum factum es. La palabra se hizo carne. La palabra que yo escuché se está haciendo carne en nosotros. Entonces, los magos encontraron al niño con María, su madre. Y luego, postrándose, una palabra hermosísima, ¿ya? Postrándose. Este postrarse, primero se aplica para Cristo y después se aplica para nosotros, ¿ya? El postrarse, ¿ya? El humillarse, ¿ya? Para Cristo es kenosis. De ahí viene la kenosis de Jesús. Kenosis. ¿Y qué es la kenosis? La kenosis es el humillarse, ¿verdad? El anonadarse, como dice la carta a los filipenses. Jesús entonces se humilló, se anonadó, ¿verdad? Es lo que quiere decir kenosis. Y para nosotros es proskénesis, ¿verdad? Proskénesis, que quiere decir el postrarnos, ¿verdad? El ponernos de rodillas. Ciertamente hay que respetar cuando no puedes, ¿verdad? Cuando estás enfermo, cuando ya tu edad no te lo permite, ¿verdad? Pues no podemos postrarnos, ¿verdad? Pero cuando lo puedas hacer, póstrate ante el Señor, porque es una proskénesis y lo haces con humildad, con sencillez, porque es tan fuerte el impacto al estar ante la presencia de Jesús, o sea, la presencia real de Dios, y por eso ese impacto tan fuerte nos hace caer de rodillas. Bueno, pues hoy lo vemos como ellos, los magos, se postran, ¿verdad? Se ponen de rodillas. Sorprendente vamos a encontrar esto, ¿no? Y luego lo adoran. ¡Ah, qué palabra tan extraordinaria!
La tría es adoración, la tría solamente, ¿verdad? Solamente es para Dios, la adoración a Dios, la tría. Luego viene dulía. Dulía, dulía es el culto, ¿verdad? Que se le da solamente a los ángeles, es una veneración, no adoración, una veneración. Dulía a los ángeles y a los santos. Y luego viene hiperdulía. Hiperdulía. Hiperdulía quiere decir la veneración a la Santísima Virgen María. Hiperdulía. Solamente la veneración a la Santísima Virgen María, ¿verdad? Y pues esas tres cosas son las que nosotros tenemos que tener, ¿verdad? Muy presentes. Entonces, primero, a Dios, ¿verdad? Es la adoración, que es la tría. Segundo, la veneración, que solamente es dulía para los ángeles y los santos. Hiperdulía es la veneración a la Santísima Virgen María. Y miren, los magos, siendo paganos, ¿verdad? Ellos, al postrarse, prosquénesis, adoran a Jesús. Increíble. ¿Cómo ellos, siendo paganos, están adorando a Jesús? ¿Verdad? Y que nosotros, siendo personas de fe, no lo hagamos. Vean, meditemos un poquito esto, ¿verdad? Luego, dice, abrieron sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Tres cosas que son fundamentales y vamos a dar una aplicación inmediatamente, ¿no? Primero, abrieron sus cofres, le ofrecieron, ¿verdad?, oro, incienso y mirra. El oro, pues ya sabemos, ¿verdad?, indica el reinado, ¿verdad?, Jesús es rey, ¿verdad? Incienso está indicando, ¿verdad?, su naturaleza divina, ¿verdad?, el ser Dios, ¿verdad? Y la mirra inmediatamente está indicando su pasión, su sufrimiento, ¿verdad? Es lo que le dieron a Jesús en la cruz, ¿verdad? Entonces, inmediatamente nos damos cuenta, entonces, oro, ¿verdad?, la realeza, el rey, ¿verdad?, el incienso, el Dios, y la mirra, ¿verdad?, su pasión y su muerte, ¿verdad? Ahora, piensen nosotros, aplicando un poquito esto, cuando nosotros nos postramos, cuando estamos viendo a Jesús, Eucaristía, cuando el sacerdote nos lo presenta, es el momento de abrir nuestro corazón, de abrir nuestro cobre y ofrecerle a Dios, ¿verdad?, lo que nosotros tenemos en ese momento. Es un momento de contemplación, ¿verdad? Estoy viendo a Jesús, le abro mi corazón y ¿qué le ofrezco? ¿Verdad? Ahí tenemos, reconozco a Jesús como el rey, como el que gobierna mi vida, ¿verdad? No va a gobernar mi vida el odio, el coraje, la soberbia, no, sino la va a gobernar Jesús. Por eso lo estoy viendo. Segundo, el incienso, ¿no? El incienso, estoy contemplando la presencia real de Dios en cuerpo, sangre, alma y divinidad, ¿verdad? Y tercero, le doy gracias a Dios, ¿verdad?, que por mí, ¿verdad?, Él ha pagado. Hay un texto que acaba de pasar, ¿verdad?, en estos días, que le dicen a Jesús, oye, ¿que tu maestro no paga impuesto?, le dicen a Pedro, y Pedro dice, sí, sí, paga impuesto. Y Jesús le dice, ¿qué te parece? ¿Quiénes son los que les cobran el impuesto? ¿A los hijos o a los forasteros? Y Jesús, y los que cobran el impuesto, le dice, pues a los forasteros. Entonces, por lo tanto, los hijos quedan exentos. Y dice Pedro, sí. Y dice Jesús, bueno, entonces, ¿por qué nos cobran a nosotros? Pero para no causar escándalo, ve y pica allí en el lago, ¿verdad?, con el anzuelo, y el primer pez que pique, le sacas una moneda, ¿verdad? El pescado es Jesús, ¿verdad? Es pescado, en griego se dice ixus, ¿verdad? Entonces, ese mismo pescado, le sacan una moneda y pagan el tributo. ¿Qué quiere decir? Que Jesús va a pagar por nosotros.
Por eso la mirra va a pagar, ¿verdad? Ese tributo, ese pago a Dios por nosotros. Él siendo inocente, paga por nosotros los pecadores. Entonces, cuando nos contemplamos la presencia de Dios, tenemos que estar agradecidos con Él, porque gracias a Él gozamos de la libertad. Y luego dice, y avisados en sueños que no volvieran donde Herodes, se retiraron a su país por otro camino. Aquella persona que ha tenido una experiencia de Dios, aquella persona que ha encontrado a Dios, ¿verdad?, que ha tenido un verdadero encuentro con Él, en una presencia real, no puede seguir por el mismo camino. Dicen los magos, bueno, el texto dice que los magos regresaron por otro camino. Bueno, pues esa es la experiencia que tenemos que vivir nosotros. Una vez que hemos escuchado la palabra de Dios, una vez que he vivido la celebración de la Eucaristía, no puedo regresar por el mismo camino. O sea, no puedo estar viviendo lo mismo. Tengo que regresar por otro camino, un camino, ¿verdad?, de conversión, un camino de alegría, de paz, por la alegría, ¿verdad?, de haber estado en la presencia de Dios. Entonces, creo que este texto nos cae muy bien para que nosotros comencemos a meditar la grandeza de lo que celebramos. Bueno, pues ahí está el texto, ¿verdad?, un poquito así como desgajado, ¿verdad?, y se dan cuenta, miren, pues casi ya nos aventamos más de una hora. Entonces, si nos damos cuenta en la homilía, pues es imposible, ¿verdad?, ir desgajando el texto. Hay algunas palabras, ¿verdad?, que se pueden decir en griego y explicarlas, pero bueno, yo creo que nos llevaríamos muchísimo más tiempo, ¿no? Entonces, yo los invito a que este mismo texto que ustedes acaban de escuchar, este mismo texto ustedes lo hagan suyo, que se den esa gran oportunidad. Primero, preparando el lugar, un lugar donde tú puedas meditar la palabra, ya sea allí en la pequeña comunidad, ya sea en tu grupo, o sea de modo personal, ¿verdad? Preparar el lugar donde yo voy a estar en silencio, donde voy a tener un encuentro con Jesús palabra, donde voy a meditar esto que he escuchado. Segundo, entonces, empiezo a agarrar el texto y a leerlo, ¿verdad? A leerlo de una manera despacio, ir pensando cuáles son las palabras que más me llaman la atención, y después viene la meditación, meditar esa palabra que más me llamó la atención, y luego ya hacer de esa palabra una oración, que es la oración. Desde el texto leído, desde el texto meditado, la palabra de Dios, la hago oración, ¿verdad? Comienzo entonces a orar con esa misma palabra. Y luego después nos quedamos un momento, ¿verdad?, así en contemplación. ¿Qué es la contemplación? Voy a contemplar la palabra de Dios, que entre, que penetre en mi vida. Y luego, entonces tengo que dar testimonio de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que cambiar nuestra vida. No solamente decía el Papa Pablo VI, la palabra de Dios, el Evangelio, no solamente debe de endulzar nuestros oídos, sino transformar nuestro corazón. Que realmente la palabra, la oración, ¿verdad?, vaya transformando nuestra forma de pensar y de actuar. Se llama eso metanoia. Cambio de mentalidad y de actitud desde el momento en que comenzamos a cambiar. Y ya por último, entonces, pues terminamos, ya sea de forma personal, en grupo, en tu comunidad o en el grupo donde estés. Al terminar, pues hacer una breve oración. Nunca nos debemos de olvidar que la Santísima Virgen María siempre estuvo en la presencia de Jesús hasta el último momento. Entonces, hagamos una oración a la Santísima Virgen María. A lo mejor no unas palabras que salen, ¿verdad?, de nuestra mente, de nuestro corazón, pero sí con la oración del Ave María, ¿verdad? Y nos vamos a dar cuenta entonces cómo María, que le